Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 210. La oscuridad llega. La jeringa era extremadamente peligrosa, por lo que Will la guardó dentro del árbol del comienzo. Realmente no había necesidad de correr ese riesgo. Shadow Lugía no era el Lugía guardián de las mareas de debajo de las Islas Remolino. Dado el nivel de Lugía sombrío, no valía la pena arriesgarse para Will. Era lo suficientemente fuerte como para vencerlo solo, además de contar con la ayuda de Mew y el trío Regi. La vida continuó en paz. Entonces, una noche, Will estaba durmiendo contra las raíces del árbol del principio. Mew y Meuscarada, los dos pequeños, estaban acurrucados en su cola. De repente, los cristales del árbol que estaba junto a ellos brillaron con una luz brillante. Mew se despertó sobresaltado al instante. Voló hacia el cristal, se pegó a él para escuchar y luego despertó a Will de un golpe. Will abrió los ojos, frunciendo el ceño hacia el cielo distante. Mew era travieso, pero nunca hacía bromas como esta. Esta acción repentina significaba que algo urgente estaba sucediendo. En este momento, Will solo podía pensar en una cosa: Shadow Lugía. Mew agitó sus pequeñas patas frenéticamente. Dijo que el árbol del comienzo vio una enorme sombra volando desde el océano del sur, acelerándose en su dirección. Por donde quiera que pasaba, nubes oscuras ocultaban el cielo, oscureciendo toda la luz de la luna. Milímetros, eso parece. Will asintió en silencio y su expresión se tornó sombría. Porque la situación parecía haberse vuelto extraña. El árbol dijo que venía del océano del sur. ¿No era ese el territorio de Lugía? ¿Lugía permitiría que una criatura negra que se parece a ella arrasara en su dominio? Muy poco probable. Pocos legendarios eran tranquilos. Aunque Lugía aparecía como un personaje recto en las películas, tenía mal carácter. Entonces, ¿por qué venía del Mar del Sur? ¿No era esa la región de las Islas Sevi? El lugar donde vivían la familia de Lugía y las aves legendarias. Golpe sordo. Golpe sordo. Se oyeron pasos pesados. El trío Regi surgió del interior del árbol del comienzo. También habían recibido el mensaje del árbol y estaban listos para la batalla. Bro. Meuscarada se despertó por el ruido y de inmediato trepó al hombro de Will. La situación es un poco extraña. Quédate dentro del árbol del principio y no salgas. Will inclinó ligeramente la cabeza para hablar con Meuscarada. Aunque la fuerza de Meuscarada era considerada alta en este mundo, en la batalla que se avecinaba, probablemente ni siquiera estaba calificada para brindar apoyo. Señor. Meuscarada asintió. Corrió inmediatamente al interior del árbol y subió a un punto más alto para mirar hacia afuera. Aunque era difícil saberlo en la oscuridad, al ver las estrellas desaparecer una por una, Will y los demás sabían que algo se acercaba rápidamente. En solo 10 segundos, el cielo alrededor del árbol del principio quedó completamente envuelto en nubes negras. Comenzó a caer una lluvia ácida de color oscuro y violáceo. Las gotas de lluvia chisporroteaban en el suelo, TSSS, liberando volutas de humo blanco. En instantes, todas las pequeñas flores y la hierba del suelo se corroyeron. Ya está aquí. Prepárense para la batalla. Will dio una voltereta hacia atrás y aterrizó en el árbol del principio. Sus pies no se detuvieron, escalando las copas del árbol una tras otra hasta la cima. Las gotas de lluvia de color púrpura oscuro salpicaron su cuerpo, simplemente provocando que Will sintiera un ligero calor, y su resistencia y drenaje de energía parecieron aumentar un poco. Mew dio un giro en el aire. Luego, se transformó en un gran pájaro plateado. Era Lugía. En el horizonte lejano, la enorme sombra negra finalmente reveló su verdadera forma. Era un Lugía de sombras, de más de 100 metros de largo. Esta longitud era 7 u 8 veces el tamaño del propio Will.
En contraste, el Lugia Meu se había transformado en tan solo 5,2 metros, exactamente el tamaño más pequeño que figura en la Pokédex para un Lugia. Scream. Shadow Lugia inclinó su cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido estremecedor. Sus ojos carmesí miraban fijamente al árbol del principio detrás de Meu. A sus ojos, esta era la comida más deliciosa del mundo. Roar. A diferencia de Shadow Lugia, el rugido de la forma Lugia de Meu sonaba más justo. Meu no tenía intención de esperar. Will le había enseñado a tomar la iniciativa en la batalla y nunca dejar que bajara el ritmo. Meu juntó sus manos en forma de alas en el aire. Dos vórtices de aire transparentes se dispararon rápidamente hacia Shadow Lugia. Este era el movimiento exclusivo de Lugia, Aeroblast. Scream. Shadow Lugia no era estúpido. Parecía poseer un cierto grado de inteligencia, no solo pura rabia y codicia. Sabía que tenía que deshacerse de Meu y los demás para devorar el árbol, por lo que contraatacó de inmediato. También agitó sus dos alas gigantes en el aire. Pero los dos vórtices de aire negro que disparó Shadow Lugia eran muy superiores al Aeroblast de Meu tanto en velocidad como en tamaño, sin mencionar el poder. Show. Los vórtices de aire transparentes fueron destruidos instantáneamente por los negros. Meu. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Meu. Los vórtices negros se acercaban tan rápido que no podía reaccionar. Justo cuando Meu cerró los ojos sin poder hacer nada, 3 pilares gigantes, cada uno de más de 50 metros de altura, cayeron del cielo y se plantaron frente a Meu. Auge. El Aeroblast negro se estrelló contra los 3 pilares, tirándolos hacia atrás 2 o 3 pasos. Entonces, los 3 pilares levantaron sus brazos simultáneamente. Una electricidad dorada y chisporroteante convergió instantáneamente entre sus brazos y, en un instante, salió disparada. Roar. Shadow Lugia afrontó los 3 cañones Zap de frente sin pestañear. Con un gran aleteo de sus alas, la electricidad de su cuerpo se disipó instantáneamente en el aire. Solo unas pocas chispas perdidas demostraron que los 3 rayos dorados no eran una ilusión. Sush. Lugia sombrío volvió a batir sus alas, y todo su cuerpo se encendió con una energía azul, similar a una llama. Luego, como un meteoro, se dirigió hacia el trío Regi y Meu. Meu. Meu dejó escapar un grito largo y agudo, pidiendo ayuda frenéticamente. Al momento siguiente, una enorme figura verde apareció de repente sobre Shadow Lugia. La figura verde pisoteó la cabeza de Lugia, dispersando instantáneamente la energía azul, y luego montó su cabeza mientras caían en picado hacia la tierra. ¡Boom! Will se desplomó desde lo alto del árbol, pisoteando a Shadow Lugia hasta el fondo de un cráter. Cuando aterrizó, innumerables rocas enormes y afiladas surgieron del cielo y del suelo, apuñalándose una tras otra hacia el cuerpo de Shadow Lugia. Scream. Shadow Lugia inmediatamente inclinó su cabeza hacia atrás y rugió. Una onda sonora ensordecedora y penetrante se extendió en todas direcciones. Las innumerables rocas fueron pulverizadas instantáneamente por la onda sonora, convirtiéndose en polvo en el aire. El polvo se mezcló con la lluvia ácida, liberando un extraño y agrio hedor. En el momento en que Shadow Lugia miró hacia arriba, Will ya había usado velocidad extrema para salir del cráter. Meu. Meu voló al lado de Will, con el rostro aún lleno de sorpresa. Esta sombra Lugia era demasiado fuerte. No estaba en absoluto al mismo nivel que el que Will había descrito. Yo tampoco lo sé. No me digas que se ha vuelto más fuerte en las últimas décadas. Will negó con la cabeza. Tampoco podía explicar por qué este Lugia de las sombras era tan poderoso. Después de todo, la información que tenía era que Shadow Lugia estaba a la par con las fuerzas de la naturaleza de Unova. Pero basado en la fuerza de este, su nivel era definitivamente más alto que el de Will. Ni siquiera Will podría resistir 3 Zap Cannons del trío Regi de frente sin inmutarse. Incluso si la especie Lugia fuera un tanque importante entre los legendarios, no debería ser tan duradera. El trío Regi tenía nivel de campeón, tenían cierta reputación. Entonces, ¿cómo podía creer Will que las fuerzas de la naturaleza de Tesselia podrían luchar contra esta cosa hasta llegar al empate? También eran sublegendarios. La diferencia con el trío Regi no debería ser tan grande.
Como mucho, Landorus podría estar un nivel por encima, pero no lo suficiente como para cerrar una brecha tan grande. Por lo tanto, no podían usar inteligencia antigua para juzgar a este Lujía Sombra. Esta Lujía de las sombras, para decirlo sin rodeos, era incluso más fuerte que el Lujía debajo de las Islas Remolino. Esto se debió al clima de lluvia ácida que trajo consigo, una habilidad que el Lujía normal no poseía. Y esta lluvia ácida aceleraría drásticamente la pérdida de su resistencia y energía. Meu estaba un poco perdido. Miró hacia el cielo. Ya era de noche y ahora incluso la luz de la luna estaba completamente bloqueada. El árbol del principio solo podía depender de sus cristales en otras partes del mundo para absorber una mínima cantidad de luz. Le costaba mantener sus funciones normales, y mucho menos ayudarles. El trío Regi probablemente ya ni siquiera podía recibir las órdenes del árbol. No te asustes. Podemos luchar. No es tan desesperante. Will miró a Meu, diciéndole que se calmara. La situación era un poco peor de lo esperado. Había estado entrenando todo este tiempo precisamente para manejar una situación como esta. Con su fuerza actual, se atrevería a luchar contra el verdadero Lujía, y más aún con un mítico y 3 sublegendarios respaldándolo. Esta era una batalla de grupo. No podían perder. En el mejor de los casos, matan a este Lujía de las sombras. En el peor de los casos, lo hieren gravemente y lo ahuyentan, haciéndole temer mostrar su rostro durante décadas. Para entonces, la fuerza de la Liga Humana se habría recuperado. Incluso si Lujía Sombra regresara, no habría nada que temer. Scream. El grito de Shadow Lujía resonó en el cráter. Al instante siguiente, volvió a flotar en el cielo oscuro. En el suelo, Will levantó la vista y se encontró con esos ojos carmesí. Detrás de él, los 4 Pokémon legendarios y míticos estaban listos para atacar de nuevo. Ambos lados se movieron al mismo tiempo, corriendo uno hacia el otro. Capítulo 211. Giro impactante, una segunda sombra Lujía. El Lujía de las sombras, que descendía del cielo, estaba envuelto en corrientes de energía púrpura. Su aterrador instinto asesino era casi tangible, irradiando una inmensa presión y poder. Meu se transformó, pasando de su forma de Lujía a la de Ho. Abrió el pico y lanzó una enorme explosión de fuego con forma de personaje. ¡Bum! La explosión de fuego explotó al impactar, enviando ondas de calor por toda la zona. Incontables chispas se dispersaron por la tierra, negándose a extinguirse. El suelo oscuro se volvió ligeramente más brillante por las llamas. Pero el ataque de Meu no detuvo a Lujía Sombra. Continuó su implacable ataque hacia ellos. Bloquearlo. Will dejó de dar esa orden y desapareció. El trío de 3 gigantescos Regi no dudó, avanzando con paso firme para prepararse para el impacto con los brazos. ¡Bang! En una sola colisión, Shadow Lujía envió a los 3 Regis a volar. Los 3 pilares de 50 metros de altura no pudieron detenerlo. Solo lograron provocar una pausa momentánea. ¡Bum! El trío Regi salió despedido más de 10 metros y cayó con fuerza. Se levantaron a toda prisa y continuaron la lucha. Pero Will ya había aprovechado ese único instante de rigidez. Saltó del suelo. Un puño, cargado de electricidad salvaje, se estrelló contra el abdomen de Lujía Sombra. A diferencia de los ataques de Meu y Regis, Scream. Lujía Sombra claramente no pudo resistir el ataque de Will. Recibió un puñetazo y lo derribó al suelo, donde rodó varias veces antes de emitir un rugido gutural y furioso. Silbido. Una extraña luz violeta brilló en el cielo. Will se retiró de inmediato. Al instante siguiente, el fuego sagrado de Meu envolvió a Lujía Sombra, aferrándose a su cuerpo y quemándolo implacablemente. La sombra de Lujía rodó por el suelo, y una niebla blanca interminable, apareció, extinguiendo todas las llamas sagradas. No recuerdo que tuviera ese efecto. Will entrecerró los ojos. Los movimientos de estos Pokémon legendarios ya no podían juzgarse con estándares ordinarios. A Will le pasaba lo mismo ahora. Incluso un movimiento mundano se volvía completamente diferente en sus manos. Meu volvió a su forma original y voló para abrazar el cuello de Will. Lo había descubierto. Sus ataques no eran lo suficientemente fuertes como para dañar a Lujía Sombra. No era precisamente cosquilleante, pero Lujía Sombra podía aguantarlos fácilmente.
Si ese fuera el caso, bien podría centrarse en apoyar los ataques de Will. Meu. Pero justo en ese momento, Meu dejó escapar un grito espeluznante. Se quedó completamente flácido y rodó fuera del cuerpo de Will. Meu. Will rápidamente extendió la mano y lo atrapó, sosteniéndolo frente a sus ojos. Todo el cuerpo de Meu estaba sonrojado de un rosa intenso, sus ojos estaban nublados e incluso salía vapor de su cabeza. Meu levantó débilmente una pequeña mano y señaló hacia el árbol del comienzo. Will y el trío Regi giraron sus cabezas. Allí, en el tronco principal del árbol, otro enorme pájaro negro estaba posado. Tenía sus fauces abiertas, mordiendo el árbol y absorbiendo frenéticamente la energía vital de su interior. Fue un segundo lujía de sombras. 2. Los ojos de Will se abrieron de par en par. Se giró para mirar el cielo sobre el cráter. El lujía de las sombras con el que acababan de luchar seguía allí. No se habían equivocado. Habían 2 lujías de sombras. Lo que pasa es que este recién aparecido era de un tamaño más pequeño. Meu. La voz de Meu ya era débil. A medida que la energía vital del árbol se consumía, Meu, quien estaba vinculado a él, también se vio afectado. En este punto, probablemente ya no pudo ayudar a Will a luchar. TCH, ustedes 3, lleven a Meu dentro del árbol y protéjanlo. Will apretó los dientes, mirando a Lujía en el cielo mientras tomaba la decisión. El árbol del principio y Meu. No podía permitir que nada les pasara a ninguno de ellos. De lo contrario, todos sus esfuerzos durante tanto tiempo serían inútiles. Además, una vez que la energía vital del árbol se agotara por completo, él sería el siguiente. Y Will no pensó ni por un segundo que podría ganar un 1 contra 2. Tenía que bloquear al que tenía delante, y también al que estaba en el árbol. ¿Pero cómo? Regi. El trío Regi asintió, tomó a Meu y se dirigieron inmediatamente al árbol. Will no tuvo tiempo de echar un vistazo al otro campo de batalla. El lujía de las sombras que tenía ante él ya se dirigía hacia él. Del otro lado, Meuscarada miraba nerviosamente el campo de batalla donde estaba Will. Estaba dentro del árbol, dando saltos de ansiedad. Pero incluso los ataques del trío Regi surtían poco efecto. Si salía, solo estorbaría a Will. Meuscarada se rascó la oreja con ansiedad. Si tan solo fuera más fuerte, al menos podría ayudar un poco a Will. ¡Bum! Antes de que pudiera siquiera arrepentirse de su debilidad, un violento temblor debajo de ella la hizo perder el equilibrio y caer al suelo. Meuscarada miró a su alrededor, conmocionada. Los cristales dentro del árbol se habían vuelto repentinamente de un rojo insalubre y segregaban un líquido espeso, rojo y viscoso. Ese líquido comenzó a tomar la forma de varios Pokémon antiguos, todos moviéndose hacia una dirección específica. Meuscarada no sabía qué estaba pasando, pero rápidamente persiguió las formas líquidas. 5 minutos después, encontró la fuente del temblor. Un lujía de sombra. Meuscarada miró fijamente a Shadow Lujía, tan cerca que podía tocarlo, y no pudo evitar tragar. Ella no entendió. ¿No estaba esta cosa luchando contra Will? ¿Por qué estaba aquí de repente? Pero sus agudos ojos rápidamente notaron que algo andaba mal. Este Shadow Lujía no era el mismo que luchaba contra Will. Habían 2 diferencias. Este era más pequeño y su cuerpo estaba cubierto de extrañas y delgadas líneas negras. Desde el exterior, este Shadow Lujía parecía como si hubiera sido construido a partir de placas de acero. Pero el que peleaba con Will era perfectamente suave, sin esas líneas. Meuscarada observó cómo los grupos de líquido rojo, las células inmunes del árbol, se adherían a esta lujía de las sombras, y pareció comprender la intención del árbol. Estaban tratando de detener el ataque a lujía sombra. Pero viéndolo ahora, era completamente inútil. Este lujía de las sombras ignoró por completo el líquido rojo, chupando implacablemente la savia del árbol del principio. Meuscarada sabía que tenía que hacer algo. Will estaba protegiendo el árbol y a Meu. Bueno, ella también lo haría. Ella no tenía sentimientos profundos por el árbol, pero Meu era su buen amigo. Meuscarada no tenía ningún interés en salvar el mundo, pero sabía que tenía que proteger lo que era importante para ella, al igual que Will. Con un grito agudo, Meuscarada se lanzó hacia adelante, un destello blanco de movimiento.
subió a la cima del tronco principal a toda velocidad. Mientras tanto, la Lujía de las sombras notó al pequeño bicho. Pero no le hizo caso, absorbiendo con avidez la energía vital del árbol. Esta energía podría fortalecerlo. Brow, las pupilas rosadas de Meuscarada se entrecerraron. Saltó sin miedo hacia Lujía de las sombras. Swish. En el aire, extendió los brazos. Docenas de gruesas enredaderas brotaron de debajo de su capa, envolviéndola en la Lujía de las sombras. Brow. Meuscarada rugió y, tirando de las docenas de enredaderas, logró arrancar a Lujía de las sombras del tronco del árbol. Scream. Shadow Lujía rugió con furia. Que le interrumpieran la comida lo enfureció muchísimo. Sus ojos reflejaban una locura infinita y violenta, incluso más intensa que la que Will enfrentaba. Levantó la cola y la lanzó hacia Meuscarada. A la velocidad del nivel campeón, Meuscarada no pudo reaccionar en absoluto. Smack. La cola gigante instantáneamente la envió volando hacia atrás decenas de metros. Lujía Sombra no parecía dispuesta a soltarla. Batió sus alas y dos aeroblastos negros salieron disparados hacia la trayectoria descendente de Meuscarada. Brow, Meuscarada observó los vórtices negros acercarse, gimiendo impotente. Show. Justo en ese momento, dos cañones Zap dorados salieron disparados detrás de ella. Los cañones no pudieron destruir los vórtices negros, pero alteraron significativamente su trayectoria. Pasaron a ambos lados de Meuscarada, fallando por poco un impacto directo. Tud. Meuscarada cayó al suelo e inmediatamente miró hacia arriba y hacia atrás. Una figura roja corría hacia ella a toda velocidad. Brow. Skitter. El recién llegado no era otro que su joven de hacía más de una década, Stizor. El Stizor de hoy había cambiado radicalmente. Medía 4 metros de altura, y su cuerpo de acero brillaba con un brillo metálico intenso. Considerando lo que había dicho en el pasado, este Stizor ahora era probablemente uno de los Pokémon Totem más fuertes de la región interior del Monte Plata. Skitter. Brow. No hubo tiempo para una reunión. Cayeron en una postura familiar, hombro con hombro, enfrentando a la sombra Lujía en el cielo. Pelearían juntos una vez más. El trío Regi llegó un momento después. Se posicionaron en 3 direcciones, rodeando al pequeño Lujía Sombra. El campo de batalla, con el árbol del principio en su centro, se había dividido en 2. Un campo de batalla. Will, completamente solo, enfrentándose a un Lujía de las sombras que posiblemente había cruzado el umbral hacia la clase maestra. El otro campo de batalla. Meuscarada, en el nivel Mid Elite Four, y Stizor, en el nivel Low Elite Four. Haciendo equipo con 3 tríos Regi de nivel de campeón bajo. Contra un Lujía de sombras que era al menos de nivel campeón medio. Y Meu, obstaculizado por el ataque al árbol, ya había sido sacado de la pelea. En ambos campos de batalla, sin importar cómo se lo mirara, el lado de Will estaba en desventaja. Capítulo 212. Soy la deidad guardiana de esta tierra. Ciudad de Rota. En el segundo piso del Palacio Camerano. Las personas que asistían al baile vespertino anual de repente sintieron que la tierra temblaba y cayeron en un aturdimiento momentáneo. Mira. Hacia el árbol del principio. Gritó una voz. Todos, incluida una reina Irene que ahora ronda los 30 años, caminaron hacia el balcón del segundo piso para mirar en dirección al árbol del comienzo. A lo lejos, podían ver una sombra verde en el cielo pisoteando una enorme sombra negra hacia la tierra. ¿Qué es eso? No lo sé. Parecen 2 Pokémon peleando. ¿En serio? ¿Sabes a qué distancia está el árbol del principio del Palacio de Cameran? Si realmente son 2 Pokémon peleando, ¿qué tan grandes deben ser? Pero realmente parece que están peleando. Mira, también hay un pequeño Pokémon blanco, se acaba de poner rojo. La gente charlaba, observando la batalla a lo lejos, completamente ajena a lo que realmente estaba sucediendo. El suelo temblaba sin parar. El pánico empezó a apoderarse de todos. No podían comprender qué clase de Pokémon podía desatar una batalla cuyas réplicas podían sentirse desde tan lejos. Los Pokémon de los bosques y lagos cercanos comenzaron a huir, alejándose del árbol del comienzo. Flash. De repente, justo cuando la gente se preguntaba qué hacer, un gran cristal en el balcón comenzó a brillar con una luz roja inquietante.
Su temperatura aumentó rápidamente, y la ola de calor radiante obligó a muchos a retroceder. Inmediatamente después, desde toda la ciudad de Rota y los bosques circundantes, comenzaron a elevarse resplandores rojos y humo negro. Los cristales sobrecalentados incendiaban los objetos inflamables a su alrededor. Lo que está sucediendo. Mira el árbol del principio. Hay algo en él. Simplemente lo arrancaron. No tenemos tiempo para eso. Apaguen los incendios. Los incendios que se extendían sacaron a la gente de su espíritu festivo. Corrieron con sus Pokémon a apagar las llamas. Pero pronto descubrieron que algo andaba mal. La temperatura de los cristales no solo no bajaba, sino que seguía subiendo. Su Majestad. La anciana doncella mayor miró a la reina Irene con preocupación. El linaje de Irene había gobernado el palacio de Cameron durante miles de años. Quizás sus registros explicaran este fenómeno. El sistema de autodefensa del árbol del principio se ha activado, dijo Irene, agarrando su bastón de aura y mordiéndose el labio. Algo lo está atacando. ¿Serán esas dos criaturas negras? Preguntó la criada jefa alarmada. Sobre todo la segunda que apareció, estaba justo en el árbol. El sistema de defensa se activó justo después. Debe ser. Iré a avisar a las ligas de Kanto y Johto. Están en la meseta Índigo, que está muy cerca. Pueden enviar refuerzos de inmediato. Vete. Irene asintió con calma, pero su expresión permaneció sombría. Mientras la criada jefa salía corriendo, Irene dio un paso al frente. Pero, ¿pueden los humanos detener eso? Susurró, mirando preocupada hacia el árbol. Destello. Una maceta junto a ella estalló en llamas, encendida por un cristal cercano. Irene no se inmutó ni retrocedió. Agarró su bastón de aura y rezó con todas sus fuerzas. Guardianes del aura de épocas pasadas, por favor, ayuden al árbol del comienzo. De vuelta al árbol del comienzo. Zas. Una figura gigantesca envuelta en llamas y un rayo de electricidad que partió el cielo chocaron. Ambas figuras se estrellaron contra el suelo. Shadow Lugia batió sus alas, intentando alzar el vuelo de nuevo. Pero el primer instinto de Will al caer al suelo no fue quedarse de pie. Estrelló su cola gigante contra la tierra. Una roca enorme y afilada surgió al instante de debajo de Lugia Sombra, impulsándolo hacia arriba. Will se impulsó y saltó para perseguirla. Pero para sorpresa de Will, a pesar de recibir un golpe súper efectivo, Lugia Sombrío se liberó de su aturdimiento al instante. Batió sus alas y lanzó un violento huracán contra Will, que estaba en el aire. Los fuertes vendavales azotaron a Will, dejándole cortes superficiales en el cuerpo. La fuerza del viento anuló su impulso y comenzó a caer. Lugia Sombrío no desaprovechó la oportunidad. Su cuerpo se encendió de nuevo con esa energía azul, similar a una llama, transformándose en un meteoro y lanzándose contra Will, que caía. Will, sin poder hacer palanca en el aire, extendió los brazos hacia adelante. Una interminable tormenta de hojas estalló, abalanzándose sobre Lugia Sombra como un maremoto. ¡Bum! El impulso de Lugia Sombra fue demasiado grande. Atravesó la tormenta de hojas y se estrelló contra Will. Al instante siguiente, Will se desplomó como un pájaro con un ala rota. ¡Scream! Rugió Lugia Sombra de la emoción. Decidió comerse a Will como aperitivo antes del plato principal. Se abalanzó sobre el caído Will, con las fauces abiertas, listo para morder. En ese momento, Will abrió los ojos de golpe. Disparó un enorme rayo solar dorado directamente desde su boca, vertiéndolo directamente en las fauces abiertas de Lugia Sombra. ¡Bum! El intenso rayo lanzó a Shadow Lugia hacia atrás, dejándolo tendido sobre su trasero. Will se puso de pie de un salto, se lanzó hacia adelante y lanzó un rápido combo 1-2. Dos fuertes golpes truenos se estrellaron contra el pecho de Shadow Lugia. ¡Scree tilde! Gritó Lugia Sombrío mientras una corriente eléctrica recorría su cuerpo. Quedó paralizado. Aprovechando la oportunidad, Will movió su cola, que ahora estaba envuelta en energía oscura, en un poderoso knock-off. Smack. El Shadow Lugia de 100 metros de largo fue enviado a volar 40 o 50 metros por el látigo de su cola, estrellándose con fuerza contra la pared del cráter. Will se torció el tobillo y volvió a dispararse con velocidad extrema. Pero entonces, la situación cambió. Dos espadas negras de aire, Air Slash, se dispararon hacia él desde arriba.
Will estaba furioso por el ataque furtivo, pero la potencia de los movimientos lo obligó a reaccionar. Saltó hacia atrás más de 10 metros, con la mirada fija en el cielo. Sus pupilas se contrajeron. El otro Lujía de las sombras había llegado. Parecía que planeaban eliminarlo primero. La expresión de Will se ensombreció. Saltó del cráter y miró hacia el árbol. Vio a Meuscarada, Estizor y el trío Regi desplomados al pie del árbol, forcejeando, pero sin poder levantarse. A pesar de su breve sorpresa por la llegada de Estizor, no tuvo tiempo para reunirse con su antiguo aprendiz. Tenía un problema mucho mayor. Will regresó al cráter. Los Lujías de las sombras, grande y pequeño, se miraron con recelo por un instante. Luego, como si hubieran llegado a un acuerdo, ambos volvieron la mirada hacia Will. Esto es malo. La respiración de Will se volvió pesada. Luchar contra uno ya era bastante agotador. Ahora había dos. Aunque este nuevo pareciera más débil, había derrotado al trío Regi. ¿Qué tan débil podía ser realmente? Debía ser al menos de nivel 85 u 86. Ni siquiera el propio Will sabía ya cómo podrían conseguirlo. Los dos Lujías de las sombras no le dieron tiempo a pensar. 4 aeroblastos negros le dispararon simultáneamente. El cuerpo de Will se desdibujó. Lo calculó a la perfección, girando a través del estrecho espacio en el centro de los 4 vórtices y abalanzándose sobre el pequeño Lujía. Los ojos del pequeño Lujía brillaron. Un poder psíquico invisible irradiaba de su cuerpo. La fuerza pulsante golpeó el cuerpo de Will, pero no detuvo su ataque. Pero el Lujía más grande no se quedó mirando. Con el cuerpo envuelto en llamas, se estrelló brutalmente contra el costado de Will. ¡Bang! La inmensa fuerza hizo que Will cayera rodando por el suelo como una piedra plana sobre el agua. Meuscarada se incorporó apoyándose en sus manos, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba a Will. Meu abrió los ojos aturdido, flotando inestablemente desde un hueco en el árbol. Tenía la vista borrosa, pero por los gritos de Meuscarada, supo que la situación era desesperada. A lo lejos, los dos Lujías de sombra atacaron al unísono, planeando en semicírculo antes de cortar brutalmente el abdomen de Will con sus alas. ¡Bum! Esta vez, Will fue arrojado hacia atrás más de 100 metros, estrellándose con fuerza contra el tronco del árbol del comienzo antes de deslizarse al suelo. Fue muy difícil. Esta batalla fue simplemente demasiado difícil. No solo se enfrentaba a dos legendarios de alto nivel. Su desventaja de tipo era abrumadora. Lujía era inmune al tipo tierra, tenía una resistencia cuádruple al tipo lucha y una resistencia doble al tipo planta. Resistió casi todos los mejores movimientos de Will, excepto el tipo dragón. Mientras tanto, Will era doblemente débil al tipo volador, el tipo principal de Lujía. Ski, Ter, los 3 Pokémon yacían débiles junto a Will, con la mirada llena de desesperación. Si ni siquiera Will podía ganar, ¿qué se suponía que debían hacer? No tengas miedo, jadeó Will, apoyándose en el árbol. Te protegeré, todavía no puedo caer. Miró a las pequeñas figuras derrotadas a su lado, con una expresión endurecida por una profunda reticencia. Con labios temblorosos, metió la mano en un hueco del árbol. Sacó la pequeña jeringa, se la metió en la boca, aplastó el vaso y tragó el contenido. Un momento después, una sonrisa sombría se extendió por su rostro. Ahora que lo pienso, Kanto, Johto, incluso el lejano archipiélago naranja, todo esto es territorio del reino Dragonite, y si ese es el caso, su cuerpo empezó a temblar violentamente. Su temperatura se disparó mientras una luz blanca cegadora brotaba de su interior, iluminando el mundo entero. Incluso los dos Lujías de las sombras se vieron obligados a mirar hacia otro lado. Entonces yo soy la deidad guardiana de esta tierra. La luz blanca se desvaneció. Will se puso de pie. De pie, bajo el árbol del principio, se alzaba un Mega Sceptile, de más de 30 metros de altura. Capítulo 213. Donde las hojas bailan, la luz renace. Una luz verde intenso brilló en el cuerpo de Will. El poder de recuperación curó al instante la gran mayoría de sus heridas. Dio otro paso, con expresión tranquila mientras avanzaba. Puede que el cambio de Sceptile a Mega Sceptile no haya sido suficiente para cambiar el rumbo. Pero Alpha Sceptile a Alpha Mega Sceptile, podría. Will se sintió increíblemente fuerte. Sus estadísticas apenas habían cambiado.
De hecho, su potencial había pasado de oro a rojo, lo que probablemente significaba que había superado los 700. Pero eso no importaba. No podía aprovechar ese potencial al instante. En esta batalla, tendría menos impacto que el simple aumento de altura y peso. La mejora de la mega evolución no se podía mostrar directamente en una pantalla de estado, pero el aumento masivo y forzado de su tamaño demostraba lo absurdo de la mejora. Esta mejora era nada menos que una segunda etiqueta alfa. Por supuesto, esto también se debía a que el propio Will era lo suficientemente fuerte. Cuanto más fuerte era el Pokémon, mayor era el impulso de la mega evolución. Hace un momento, no sabía cómo ganar. Ahora, no sabía cómo perder. Aunque su nivel no había cambiado, su fuerza bruta probablemente acababa de cruzar el umbral hacia la clase magistral. No te preocupes. Solo espérame. Will miró hacia atrás a las tres pequeñas figuras y luego cargó contra los dos Lugias de las sombras. Podía sentir que su tiempo se acababa. Su temperatura corporal seguía subiendo, sin señales de detenerse. Podría derretirse en un rato. Antes de eso, tenía que destruir por completo a estos dos Lugias de las sombras. Mrow. Meowscarada respondió instintivamente. Observó su figura alejarse y su memoria retrocedió 28 años. Entonces solo era una Sprigatito. Will la había llevado a una isla llena de Gligar. En el lago central de la isla, había una piedra enorme, y en ella estaba tallada la espalda de una gran figura. Meowscarada sintió que la espalda de Will, en ese preciso momento, se parecía exactamente a la de esa piedra. Los dos Lugias de sombra aún no habían reaccionado por completo. O mejor dicho, sus mentes eran simplemente incapaces de pensar con complejidad. Estaban llenos de rabia y codicia, sobre todo el más grande. El más pequeño, al menos, parecía algo siniestro. Un meteorito verde atravesó el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Will apareció entre los dos Lugias de sombra. Dos golpes trueno volaron. Los dos Lugias de las sombras salieron despedidos en direcciones opuestas. Chocaron contra el suelo y siguieron deslizándose, abriendo zanjas de más de 100 metros antes de detenerse finalmente, desdichadamente. Scream. El enorme Lugia rugió al cielo. Una luz verde recuperarse comenzó a brillar en su cuerpo. Pero antes de que pudiera usar el movimiento, Will ya estaba encima de él, con una garra golpeando su cabeza directamente contra la tierra. La luz carmesí en los ojos del enorme Lugia vaciló un instante. Un torrente interminable de energía negra brotó de su boca. Pareció percibirlo y rápidamente cerró la mandíbula. Scream. El grito del otro Lugia de las sombras vino desde detrás de Will. Zas. Sintiendo el sonido del aire rompiéndose, desapareció. Dos vórtices negros impactaron al enorme Lugia, dañándolo una vez más. Will ya había reaparecido detrás del Lugia más pequeño. Lo agarró, hizo girar su cuerpo y los convirtió a ambos en un trompo que se lanzó hacia la tierra. El pequeño Lugia forcejeó con todas sus fuerzas. Al ver cómo el suelo se acercaba cada vez más, su rostro era una máscara de puro pánico. ¡Bum! ¡Bum! Una serie de afilados pilares de piedra surgieron del suelo. Will calculó el momento justo, lanzando al pequeño Lugia contra las picas. ¡Scream! El grito del pequeño Lugia resonó en el cielo. Dos púas de piedra le habían atravesado el abdomen y el muslo derecho. El enorme Lugia seguía aturdido. Sacudió la cabeza, poniéndose de pie con dificultad. Un destello de luz plateada brilló en sus ojos carmesí, pero desapareció rápidamente. Antes de que pudiera siquiera batir sus alas para despegar, la figura verde estaba parada frente a él nuevamente. La gran Lugia instintivamente miró hacia arriba. TSZ, TSZ. Su visión estaba llena de electricidad dorada. ¡Bam! 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 Un trueno dorado atravesó el cielo nocturno mientras golpe tras golpe se estrellaba contra la gran cabeza de Lugia. Scream. El gran Lugia, como si no pudiera soportar la humillación, dejó escapar un rugido furioso. ¡Bam! Otro golpe trueno fue su respuesta. Finalmente, la gran Lugia se rompió por completo. Abrió sus alas con todas sus fuerzas y una luz rosada brotó de sus ojos carmesí. Un ataque psíquico sin forma inundó el cerebro de Will. Un dolor agudo atravesó la cabeza de Will. Su ritmo ofensivo se rompió. Saltó hacia atrás, agarrándose la cabeza, aturdido por un momento. Pero el aturdimiento no se debió al ataque.
fue porque su temperatura corporal había alcanzado su límite absoluto. Sus células estaban siendo rápidamente destruidas por el calor. En pocos instantes, su poder de combate comenzaría a desplomarse y moriría. Así de rápido. Will apretó los labios. La poción de Platane era un pase temporal a la mega evolución, con su vida como precio. Y su juicio estaba a punto de expirar. Celebi, gracias, por darme la oportunidad de cumplir mi promesa, por darme la oportunidad de proteger esta tierra una vez más, y lo más importante, por permitirme proteger a mi familia y amigos en esta vida. Recuperar. Usó el movimiento una segunda vez, extendiendo su vida a la fuerza. Innumerables células nuevas llenaron su cuerpo, permitiendo que su estado mega durara un poco más. Él permaneció en silencio. Observó con cautela a los dos Lugias de las sombras, que se reagrupaban lentamente, y sonrió. La codicia en los ojos del pequeño Lugia había sido reemplazada por completo por el terror. Carecía por completo de la dignidad de un legendario. Ser derrotado por Will no le hacía sentir vergüenza. Como cualquier Pokémon normal, solo sentía miedo. Pero el gran Lugia era diferente. Sus ojos aún reflejaban ira, junto con un destello de confusión inexplicable. Ahora, es el momento de proteger lo que importa, aunque me cueste todo. Will se agachó y se lanzó hacia adelante de un solo golpe. Un vapor abrasador brotó de su cuerpo. Levantó los brazos y movió la cola. Una masa opresiva e interminable de hojas se concentró tras él. El mismísimo árbol del principio parecía prestarle su fuerza, controlando a los árboles de su cuerpo para que le ofrecieran sus hojas. Las hojas giraron siguiendo a Will y convergieron gradualmente en un dragón de hojas verdes de 100 metros de largo. Llamemos a este movimiento, voluntad de hoja. Roar. En ese momento, Will se convirtió en el dragón de hoja verde, atacando a los dos pájaros negros en el cielo. Scream. El pequeño Lugia abrió mucho los ojos. Entró en pánico. Pisó la espalda del gran Lugia, usándola como trampolín para lanzarse al cielo, sin atreverse siquiera a mirar atrás. El enorme Lugia, que se preparaba para contraatacar con aeroexplosión, fue interrumpido por el empujón. Solo pudo observar, impotente, cómo el dragón hoja se estrellaba contra su rostro. Swish. El dragón de hoja atravesó al gran Lugia y luego se elevó hacia el cielo, persiguiendo al más pequeño que huía para salvar su vida. El mundo quedó en silencio. Meowscarada y Stizor se ayudaron mutuamente a ponerse de pie, mirando el centro del campo de batalla. El enorme Lugia cayó del cielo, emanando humo negro de su cuerpo. Al caer, su cuerpo comenzó a volverse plateado. Y la figura del pequeño Lugia se desintegró en polvo dentro del dragón de la hoja, completamente borrada del mundo. Las nubes oscuras y opresivas fueron destrozadas por el dragón de hojas. El sol, sin que nadie lo notara, ya estaba alto en el cielo. El momento en que el dragón desapareció, innumerables hojas danzaban en el cielo, cayendo como nieve sobre la tierra marcada. La luz del sol caía a raudales, golpeando cada hoja y refractando un suave halo dorado. Este mundo, finalmente vio la luz de nuevo. Bajo el sol, un mega esceptile gigante miraba fijamente al cielo. Aún emanaba vapor de su cuerpo. Abuela, te he vengado. Los brazos de Will colgaban flácidos mientras susurraba, exhausto. Tú. Un sonido de movimiento le llamó la atención. Giró la cabeza. El gran Lugia, todas las partes negras de su cuerpo se habían desvanecido, revelando su forma original de color blanco plateado. Lugia yacía en el suelo, jadeando, y abrió los ojos. Su mirada, al ver a Will, estaba llena de emociones complejas. Así que eras tú. No me extraña que fuera tan difícil. Will murmuró, con expresión ilegible mientras comenzaba a caminar. No era un Lugia cualquiera. Era el guardián de las mareas, el que había vivido bajo las Islas Remolino. El mismo que había luchado contra el Alfa Tiranitar del Monte Plata hacía cientos de años. De alguna manera, había sido infectado por la energía oscura. Los brazos de Will se desdibujaron. Las hojas de sus antebrazos se afilaron y alargaron al instante, convirtiéndose en dos guadañas. A él no le importaba quién era esta Lugia. Si este Lugia tuvo algo que ver con la muerte de Willem, lo borraría sin dudarlo. Tenía poco tiempo. No podía permitirse el lujo de confirmar si se trataba del mismo Lugia del incidente en Teselia. Así que, es mejor matarlo por error que dejarlo ir.
Además, Lugia había participado en esta batalla. Intencionalmente o no, tuvo consecuencias graves e irreversibles. Incluso si Will lo mató por error, se lo merecía. En ese momento, la pierna de Will cedió. Su cuerpo se dobló y cayó sobre una rodilla. Code escupió una bocanada de sangre y sus ojos rápidamente se llenaron de rojo. Rumble. Un rugido masivo y ensordecedor vino de todas direcciones. Will levantó la cabeza y miró aturdido a su alrededor. Las capas de roca del árbol del principio se derrumbaban una tras otra. Los cristales del árbol, esparcidos por doquier, ardían. A lo lejos, Meu yacía sin fuerzas en los brazos de Meuscarada, jadeando en busca de aire. Había derrotado a ambos Lugias de sombra. Pero, era demasiado tarde. Fin del capítulo 213.